está hablando también. Claro. Son facetas por las que tenemos que tenemos que buscar e identificar y decir, Señor, aquí es, tú me estás mostrando, y aquí es donde yo quiero menguar precisamente para que tú me corrijas, para que tú endereces mi camino. Hoy voy a empezar de una manera distinta y vamos a empezar precisamente con la parábola de la levadura en Mateo 13:33, si lo quieren buscar por favor, y antes de leerlo vamos a orar. Mateo 13:33. Sí, hasta el 35. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, como se ha dicho y como tú nos has mostrado, y como lo dijo Juan, Señor, menguamos para que tú crezcas en nosotros, para que tu palabra, Señor, se haga vida en cada uno de nuestros corazones, para que todo pensamiento, Señor, quede cautivo y lo llevemos, Señor, a la mente de Cristo, Padre. Todo sentimiento, aún, Señor, todo padecimiento en este momento es sanado en el nombre de Jesús, y tú nos permites, Señor, encontrarnos cara a cara contigo por medio de la palabra. Tú eres la palabra viva, Jesús amado. Gracias, Señor, porque esa vida nos impacta, esa palabra viva, Señor, nos transforma, y, Señor, es lo que anhelamos en esta hora al tomarnos de tu mano, Dios. En el nombre de Cristo Jesús, háblanos, tenemos tanto que aprender, tanto que dejar que tú corrijas y que tu Espíritu Santo hable y ilumine y purifique, Señor, dentro de nosotros para presentarnos delante del Padre como es digno. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor, por cada una de nosotras, y gracias, Señor, por la palabra que es hoy esparcida en tierra fértil. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Qué dice este pasaje, esta parábola? ¿Le dice alguien que lea? 33 al 35. El reino de los cielos es semejante a la levadura que formó una mujer escondida en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Muy bien, las parábolas esconden enseñanza, las parábolas muestran, y esta es una parábola muy cortita, un solo versículo. Les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y la escondió en 3 medidas de harina hasta que todo quedó leudado. Hasta el último gramo de esa harina quedó leudado, quedó alcanzado, quedó tocado para ser preparado. En este caso, la levadura que leuda toda la masa, leuda todo, afecta. Recordemos que la levadura es un elemento que altera la composición química de la harina. ¿Cómo la altera? La infla, ajá, sí. La esponja, ¿para qué? Para hacerle mayor volumen, muy bien. ¿Para qué más? Para darle el sentido que debe tener, o la utilidad que debe tener. Ok, la hace más maleable. También. La hace más moldeable. La harina, cuando no la trabajamos con levadura, ¿verdad? Las que saben mucho de esto de repostería, sí, y de panadería, es más difícil, es más dura de trabajar. Sin embargo, la levadura ayuda precisamente porque gasifica, ¿sí? Cambia la composición química de la mezcla de la harina con el agua y gasifica, entonces la infla, le da un olor, de alguna manera la echa, vamos a decirlo, la echa a perder, la fermenta, ¿sí? Y crea gases.
pero esos gases, qué bien huelen. Si no pasar junto a una panadería cuando está recién salido el bolillo, aunque no tenga hambre, ¿verdad? Verdaderamente eso nos vemos atraídos por ello. Sin embargo, esta pequeñísima parábola nos tiene y nos quiere revelar, como dice, leyó más adelante mi hermana Irma, en el 35 dice, abriré en parábolas mi boca y rebosaré, dice, cosas escondidas desde la fundación del mundo. El Señor quiere hablarnos y quiere justamente corresponder, y ahorita vamos a ir viendo a qué se asemeja esta parábola con la iglesia que vamos a analizar. Hoy nos toca analizar la iglesia de Tiatira, que es la número 4, ¿sí? Por ahí alguna vez les había dicho que algunos comentaristas dicen que las iglesias nones son las peorcitas o las más rudas, ¿no?, de tratar. Sin embargo, Tiatira tiene mucho. Es una iglesia o es una personalidad, un tipo de cristiano al que más se le habla. Son de los pasajes más largos que nos vamos a encontrar que el ángel le habla a la iglesia. Y precisamente vamos a Apocalipsis, por favor, para leer nuestro contexto. Y dice así alguien, por favor, que me lea todo el pasaje hasta el versículo 29. Esto, lectura fluida, lectura fuerte, por favor. ¿Dónde está? Apocalipsis, ¿cuál es? Perdón. 2:18. Perdón. A ver, voy a leer yo. Es Génesis 2:18. No. Apocalipsis. Apocalipsis, perdón. Estoy en Apocalipsis. Necesitamos un GPS. Okay. Ando mal. Y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce pulido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe, y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice, ¿sí está bien? Que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella lideran. ¿Y voy bien? Sí. ¿Sí está fuerte eso? Si no se arrepienten de las obras de él. Que no lo leyó. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy escudriña la mente y el corazón. Y os daré a cada uno según vuestras obras, pero a vosotros y a los demás que están en término. ¿A cuántos no tiene esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás? Yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¡Wow! Una de las iglesias, vamos a decir, más largas, la exhortación, el reconocimiento, el consejo, pero también un poco compleja. Pero vamos desmenuzando y que el Espíritu Santo nos vaya hablando. Empecemos por el significado de Tiatira. Tiatira, ¿sí? Vamos a la ubicación geográfica. Acuérdense que son ciudades esparcidas en Medio Oriente, lo que es ahorita Turquía, ¿sí? Y está situada a 64 kilómetros al sureste de Pérgamo. Ya está. Acuérdense que era como el paso del correo, ¿sí? Cuando llevaban todo el correo. Entonces es la siguiente hacia el sureste de Pérgamo, vimos la vez pasada. Era una ciudad rica, especialmente no por estar en un puerto, que eso es lo que enriquece una ciudad y la hace más grande,
sino rica en medio de una llanura, porque inicialmente Alejandro Magno la fundó, pero como una ciudad de defensa, pero ni la amuralló, ni la protegió. Entonces se dice que históricamente Tiatira ha sido destruida y reconstruida varias veces. Entonces, bueno, finalmente, como era el paso de muchas personas, más que de defensa, se convirtió en un centro comercial. Se convirtió en un centro, más que también comercial, en un centro laboral. Un lugar donde vimos en el libro de los Hechos, nuestra hermana que se encontró, Pablo, que vendía púrpura, ¿se llamaba? Lidia, ajá. Ella venía de Tiatira, precisamente. Ella venía de la ciudad de Tiatira, en donde se vendía la púrpura, que era un tinte especial sacado de las cochinos. Ajá. No son flores. Esto se traía de los puertos, del mar, porque se sacaba de las conchas. ¿Sí? Conchas de alguna, eran de productos de moluscos marinos. Obviamente suena redundante, de moluscos. Se hacía una pasta y se vendía la púrpura, ¿sí? Era una tintura muy valiosa, y en ese lugar, en Tiatira, precisamente se hacían las tinas donde se teñía todas las telas que después se comerciaban. También había gremios, es en donde empezaron a crecer los gremios de... ¿qué es un gremio? Es un conjunto de personas con la misma habilidad, ¿sí? Un conjunto de personas, por ejemplo, como había panaderos, había obreros, entonces se juntaban, ¿sí? Se empezaron a organizar como gremios, pero uno de los grandes problemas de los gremios es que cada quien escogió a su Dios. Entonces el gremio panadero pues alababa un día a su Dios, y el gremio obrero otro día, y los tintoreros otro día a otro Dios. Entonces, bueno, no les platico la cantidad de profesiones, pues más que profesiones, de técnicos que había, y diferentes dioses. Y entonces pues, todo el calendario estaba ocupado. En fiesta tras fiesta, honra a dioses ajenos. Claro que el mero y el más importante era justamente Apolos, la deidad principal. Apolos era el dios por excelencia, pero también estaba Artemisa, no puede faltar la señora, ¿sí? Entonces estaba Artemisa. Además, entonces vemos que había una actividad muy intensa en esta parte gremial. Se juntaban, incluso iban de otros lugares a conocer el gremio y adoptaban a sus dioses y sus fiestas. No era tan importante, no es tan grande esta iglesia, no era tan grande, sin embargo es la que recibe, repito y enfatizo, la que recibe el mensaje más largo. Tiatira significa, descomponiendo el nombre, no sé cuál es su origen, pero significa sacrificio continuo. Eso quiere decir Tiatira, sacrificio continuo. Se le asocia, los historiadores, los teólogos, estudiosos de la palabra, se le asocia a esta iglesia. Acuérdense que la van encajando en una parte histórica, y se le asocia con la iglesia del medievo. La iglesia medieval, el tiempo más oscuro de la historia. ¿Sí? El oscurantismo en pleno se le asocia con esta iglesia, la exhortación, la amenaza que Dios pone ahí, ¿sí? Porque fue una iglesia que más o menos, la iglesia, o más bien, en la época medieval, la era medieval, abarcó del 500 al 1500 más o menos, ¿sí? Después de Cristo. Esta iglesia más o menos se calcula que del 590
al 1517 aproximadamente. Es simplemente un aproximado. Hay varias versiones, pero coincide perfectamente con la iglesia medieval. ¿Qué saben ustedes de la iglesia medieval? No la iglesia, sino la era del medieval. Oscura. ¿Por qué oscura? ¿Por qué se le llama oscurantismo? ¿Por Había qué? como anarquía, no, de acuerdo al tiempo de los jueces, cada quien hacía lo que mejor le parecía. Era religiosidad. Ok, había una religiosidad, pero combinada, porque había de todo. Existía todo tipo de brujería, todo tipo de artes oscuras, alquimia, ¿verdad? La alquimia, estaban a la persecución. Acuérdense que ya en la iglesia anterior, la de Pérgamo, vimos cómo entró el Imperio Romano. Entonces el Imperio Romano entró con su doctrina de los nicolaitas, ¿sí? De poner su escalafón, ¿sí? Y la doctrina de Balaam, que es la de aparentar ser cristiano, pero en realidad darle la espalda al pueblo de Dios y al mismo Dios de ese pueblo. Entonces, ya Roma ya había entrado para hacer mezclas. El resultado fue el oscurantismo. El resultado fue a tal grado las mezclas que llegamos de verdad y decimos, ya tocamos fondo. No, porque lo vamos a ir viendo, porque todavía hay más iglesias y todavía hay más exhortaciones de parte de Dios. Sacrificio continuo quiere decir tiatira. Y decimos, oye, pues es un significado bonito, ¿no? Sí, sí. Sí, el problema es que ¿a quién le sacrificas? Claro, a todos los dioses. Era tanta la pachanga, la fiesta, era toda clase de dioses prefabricados para los gremios y para la mente vacía sin Dios. ¿A qué se asemeja? Vamos, si tocamos la pequeñísima parábola de la levadura, ¿qué nos hace pensar este tipo de iglesia oscura? Este tipo de iglesia, pues, extraviada. ¿Qué nos hace pensar con la levadura? ¿Qué semejanza? Que se contagiaba, se echaba a perder, Sí, exactamente. No nada más fue una pequeña mezcla, ¿no? Vamos a mezclar lo bueno con lo malo, vamos a mezclar lo santo con lo profano. No, era invadir. La levadura, eso es lo que es. Pues sí. Gasifica y fermenta todo. Dice un poco de levadura, leuda toda la masa, ¿no? Toda la masa, ¿sí? Entonces vamos viendo con eso. Ahora vamos entonces a regresar al texto en Apocalipsis, mis amadas. Dice, es increíble de verdad cómo se presenta. Primero, dice, escribe el ángel de la iglesia en Tiatira. 2 puntos. Es precioso porque esta es la única iglesia. Nosotros sabemos que el ángel de Jehová es Jesucristo. Pero aquí se dice el nombre, ¿sí? La función, la autoridad. ¿Quién está? Dice el Hijo de Dios. ¿Sí? El Hijo de Dios. Nos está hablando de el que precisamente el mismo que en los tiempos del bautismo de Jesús. Vamos precisamente a Mateo 3:17. Dice, he aquí una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia o contentamiento. Entonces, el que declaró desde los cielos, este es el Hijo de Dios, el Hijo amado. ¿Para qué? Para que entendamos, porque justamente esta iglesia, Cristo, ¿cuántas veces se sacrificó por nosotros? Una sola vez. Para siempre. Y para siempre. ¿Ven por qué sacrificio continuo trata de invalidar a Cristo? El sacrificio continuo de Tiatira quiere invalidar. Y es exactamente en estos tiempos, y ahora les voy a dar estuve leyendo y dije, ¿qué cosa es esto? Cuando la iglesia romana empieza a meter
y a decretar, cuidado con los decretos porque es su autoridad, acuérdense, los nicolaitas, empieza a decretar dogmas, empieza a decretar formas, ¿sí?, litúrgicas, precisamente para invalidar al Hijo de Dios. Nada más para muestra basta un voto. Ya no les doy ni las fechas ni nada, pero es increíble. Primero que nada, primer papa, después de Pedro. ¿Constantino no fue papá? No. Bonifacio III, primer papa. Ah, sí, Bonifacio. Después se decreta que hay que besarle los pies al papa. Nada más les voy a agregar. ¿Sí? Después se decreta que hay que adorar reliquias e imágenes. Bonifacio III. De ahí sale ¿Qué te todo. vas a encomendar o qué? Luego, De ahí. nada más, esto va creciendo de acuerdo a los años, esto desde Claro. antes de Cristo, pero bueno, ya tenemos se comienza a usar el agua bendita, ¿sí? Se canonizan los santos que ya han muerto, se ayuna los viernes y durante la cuaresma. Todo esto ya es imposición de Roma. El celibato de los sacerdotes, se reza el rosario. Si van dándose cuenta, todo esto va invalidando la acción única y perfecta de Cristo. Esto nos va llevando a que es por obras, por rituales, la salvación, la sanidad, la restauración, mas no por la acción del Todopoderoso en nuestra vida, por medio de Cristo. Entonces, de verdad, se venden indulgencias. Híjole. Justamente a la mitad de esta época del oscurantismo, pues se aprovecharon. Sí, claro. Bueno, vino la Inquisición, por supuesto. Se llama indulgencia plenaria. Sí. Y ahorita todavía se venden en el Vaticano. Viene la teología, la doctrina, que es una filosofía que sustenta una fe, de la transubstanciación. Justo a la mitad de la iglesia de Tiatira, o de lo que correspondería a la era de Tiatira, históricamente hablando. ¿Qué es la transubstanciación? Es que en el momento en que se ora por los elementos para la cena del Señor, para comunión, llamada, Ajá. automáticamente se convierte en el cuerpo y la sangre de Cristo. Sí, así es, supuestamente, sí. Y entonces se convierte en múltiples sacrificios. Cada vez que hay misa, Hay un sacrificio. se vuelve a sacrificar. ¿Y dónde? Y dice Hebreos, una sola vez, para siempre. El último. Es lo mismo. ¿Ves eso? Igual es un recordatorio, pero no. Transubstanciación. Ahí está. Para nosotros, pero ellos Substanciación. Sí. Es un recordatorio. Lo recordamos. Transubstancia. Es sustancia. Substanciación. Nosotros venimos de ahí, lo venimos alguno de No la usen para jugar trabalenguas. Sopa de letra. Sopa de letras. Gracias. No estamos observando. Sí. Como bien. Sustancia. Que se transforma. La verdad, si no la dicen. En la sustancia. La sustancia se cambia. No Ajá. complejo, la verdad. Nada más que la verdad. Otro de los elementos que también se decreta, se prohíbe leer la Biblia a los laicos. Nada más para que nos demos una idea. Pero esto no es lo grave, porque ¿a qué se refiere? Es la herejía Sí, claro. más fuerte porque regresamos, cómo se presenta a esta iglesia el ángel con su mensaje. El Hijo de Dios. Todo eso que aquel que se ha tratado de nulificar, se está presentando para hablarte hoy. Wow. De verdad. Es para temblar. Y dice, el que, además no es nada más el Hijo de Dios, es aquel que tiene, ¿qué cosa?
los fuego. ojos como llama de fuego. fuego. ¿Qué nos hace pensar unos ojos como llama de fuego? Está enojado. Coraje. Ajá. Y autoridad y poderoso. Ok, el fuego alumbra, Consumidor. purifica, Sí, purifica. Consume. Sí. dirige. Fuego consumidor. Es la época del oscurantismo. Lo que hacemos en lo oscuro, el Señor lo revela con sus ojos de fuego y no hay nada que le escondamos al Señor. Sí, ¿no? Nadie me vio, nadie lo sabe. Todo tipo de mitología, de tradiciones ocultas. Dios con sus ojos de fuego las alumbra, pero también las quema. Las purifica. Los ojos de fuego nos hablan de juicio. Nos hablan de, sí, efectivamente, de alumbrar, mostrarnos lo que nosotros no hemos visto por tanta oscuridad. O sea, que está presentando a Cristo como Hijo de Dios, el que sabe todo, el que no se ¿Qué puede le ocultas? esconder Es la nada. época del ocultismo. Pero nada más que el que se presenta es el que todo lo ve. Pero además Y todo como lo sabe. que... No hay nada que ocultarle. Porque es como en las omnisciente. otras iglesias como que Pero no- lo ve. hay gente que puede interpretar al ángel de Jehová de otra manera. Pero aquí te está diciendo Jesucristo. Es el Hijo de Pero Dios. además en otras cartas te presenta a Cristo como el Hijo del Hombre y aquí te está Así es. presentando el Hijo de Confunde. Dios. Que también es. Sí. Pero aquí es que en Es ese, como todos los evangelios, cada uno. en ese lugar endiosaban A los hombres. a los hombres. Los faraones. Entonces les decían hijos de Dios. Aquí, claro, Ah. claro. Por eso le está diciendo Claro. el Hijo de Dios que El todo Hijo lo con H mayúscula, Dios con D mayúscula y el único, uno, el Hijo, no un Hijo de Dios, el Hijo de Dios, el que tiene los ojos como llama de fuego y además tiene otra característica singular, ¿qué cosa? Y sus pies semejantes al bronce o latón fino como bronce bruñido. Dice en otras versiones el latón fino. El bronce bruñido se utilizó para construir ahorita se me fue, el horno externo donde se ofrecía el sacrificio en el tabernáculo. ¿Sí? Se pulía, se ponía a tales temperaturas para pulirlo de tal manera que quedara como espejo. Esta imagen a mí de verdad, por lo menos Dios me lo mostró así. A mí probablemente es algo que yo tengo que vivir más con el Señor. Pero cuando Él me dice mis pies son como bronce bruñido, es porque a mis pies te vas a ver reflejado. No arriba en la soberbia, Ajá. porque el bronce está abajo. Y como María, que escogió la mejor parte. Y como la mujer que derramó el perfume sobre sus pies. Y los besaba y los lavaba. Como Jairo que cayó a los pies del Señor. Ahí es a donde voy a poder encontrar una identidad perfecta. Porque ahí me voy a ver reflejada en sus pies. Y esto me habla de humildad. Esto me habla de su potencia, de su soberanía y de su poder, de su presencia. Nadie ni nada podrá sostenerse de pie delante del Dios Todopoderoso. Toda rodilla se doble, toda cerviz, acá está la cerviz por si no sabía, se doble, se humille delante del gran Dios Todopoderoso. ¿Sí, Lorena? te presenta a Cristo con el Dios que todo lo ve, pero el Dios que también lo impuso. El Dios que tiene el poder de ser juez por el bronce, que ilustra también el poder. Hablamos de juicio, sí. Ajá, el Dios que juicia. Ajá. Vemos desde el Apocalipsis, no lo busquen, nada más regresando a Apocalipsis 1.14, acuérdense que lo leímos desde el principio, dice, y su cabeza, les voy a leer desde el 13, 1.13, dice, y en medio de los 7 candeleros, uno semejante al Hijo del Hombre, que es el mismo Hijo de Dios,
Dice, vestido de una ropa que llevaba hasta los pies y ceñido por los pechos con una cinta de oro, y su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana y como la nieve, y sus ojos como llama de fuego. Ya nos lo había dicho, pero es el mismo que se presenta a la iglesia de Tiatira. Es esa faceta de Jesucristo que es necesario que hable. Dice, sus pies semejantes, ahí mismo dice en el 15, sus pies semejantes al latón fino o bronce bruñido en otras traducciones, ardientes como en un horno. Acuérdense que para poder bruñir, para poder dejar finísimo ese latón o bronce, tiene que elevarse a altísimas temperaturas, ¿sí? Para dejarlo verdaderamente a punto. Y dice, ardientes como un horno, y su voz como ruido de muchas aguas. Eso es nada más para que entendamos nos demos una pequeña idea de quién estamos hablando. Quién se presenta y quién es el que habla a la iglesia o al grupo de personas que llevan el nombre de sacrificio continuo, pero al Dios equivocado. ¿Sí? Invalidando al que ya lo hizo todo, al que completó la obra de manera perfecta. ¿Qué nos dice? Primero, ya saben la técnica, la estrategia o el formato más o menos es el mismo en las cartas enviadas a las diferentes iglesias, pero ahorita empieza el reconocimiento. ¿Sí? Esta parte, pues sí, yo la tengo hasta en un colorcito bonito, ¿no? Uno, ¿cómo no va a conocer mis obras si tiene ojos de llama de fuego, ¿no? Conoce todo. ¿Qué nos dice? ¿Qué conoce esta iglesia de verdad? ¡Wow! Pónganse palomita si los tienen. Yo conozco tu amor. Ay. Empezamos. Bueno. Yo conozco todas tus obras. Dice, tu amor, tu fe, tu servicio, tu perseverancia. ¿Y qué más? Y que tus obras recientes, dice esta traducción, son mayores que las primeras. Entonces nos habla de crecimiento, de mejora continua. En la Biblia se le llama santificación. Reconozco y conozco tus obras. Sé que estás haciendo esto. Bien por ti. No han pasado desapercibidas para el Señor. Vamos a ver nada más, porque en el Nuevo Testamento el Señor nos hace las mismas recomendaciones. 1 Corintios 13:1 dice, yo conozco todas tus obras, tu amor, es el primero que dice. ¿Qué dice aquí la palabra del Señor? Si yo hablase lenguas humanas, es todo un pasaje. ¿Y no tengo amor? ¿Sí? Entonces dice, si tuviese profecía y entendiese todos los misterios, estoy 1 Corintios 13, desde el 1. Si repartiese toda mi hacienda para dar de comer a los pobres y no tengo amor. Si entregara mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor. ¿Sí? Y luego nos da las características del verdadero amor. El amor sufrido, el amor benigno, el amor que no tiene envidia, que no hace lo incorrecto, no se envanece, no es un injurioso, no hace lo suyo, no busca lo suyo, no se irrita, no piensa el mal. No guarda rencor. Nunca deja de ser. Así es, no deja de ser. Pero ese es el verdadero amor. No el que nosotros hemos distorsionado. El te amo porque te necesito. Es un amor condicionado. Sí. El amor de Dios es total. Ajá. Sí. Es ese ágape de Dios. Pero esto es nada más para ubicarnos que en el Nuevo Testamento también el Señor nos hace la misma llamada de atención. ¿Qué hay de la paciencia? Pues es un fruto del Espíritu. Nos está hablando que el Señor está reconociendo que esa iglesia en Tiatira, ¿sí? Lo primero que está reconociendo es que tiene paciencia, está dando fruto espiritual. Dice Proverbios 4:18, con respecto al crecimiento que también le reconoce el Señor.
¿sí? Que tus obras primeras son mejores, más grandes que las antiguas. ¿Qué dice la palabra? Me encanta ¿cómo se llama? Me gusta mucho este pasaje. ¿Qué dice? Proverbios 4:18. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y aunque usted no diga amén, amén. 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 Pero es la senda de quiénes? De los justos. De los justos, de los justificados. Justificados. Viene un reconocimiento del Señor. Has crecido, has amado, has tenido fe. Sí. Estoy al pendiente de todo esto. Pero sigue el otro versículo. ¿Podríamos brincárnoslo? No, ya Proverbios no. Regrésese. Habla también de la paciencia. Sí. No, ya la mencioné como fruto espiritual. Ajá. Ujú. Pero tengo Unas pocas cosas. unas pocas unos detallitos contra ti, contra la iglesia, ¿sí? Contra la personalidad. ¿Cuántas veces de verdad vivimos, estamos convencidos, estamos practicando, pero se queda, todavía hay lados oscuros que no han sido limpiados y purificados? Y Dios nos llama, porque de verdad aquí habla de un chance de arrepentimiento. Pero dice, tengo unas pocas cosas contra ti porque permites. El verbo original es consientes, toleras. Toleras a aquella mujer Jezabel, entre paréntesis, que se dice profetiza, esto fue añadido, enseñarle, permites que enseñe y seduzca o engañe a mis siervos. ¿A qué los invita? A fornicar y a comer cosas ofrecidas a los ídolos. Qué horror. Decimos, qué horror, ay, qué vieja tan fea, ¿verdad? ¿Por qué se menciona Jezabel? ¿Se refiere a una mujer en particular especial? Hay quien postula que es a lo mejor la esposa del pastor de aquella época. ¿Sí? Es la misma que se habla de que se lo comen los perros y se queda así. ¿Es ella? ¿Es la misma? Se cita como un ejemplo de maldad, como un ejemplo de la mayor idolatría y el engaño, ¿sí? Pero acuérdense, esto es nada más la parte de la seducción. Finalmente la decisión es personal. Claro. Claro. Yo puedo tener a mi alrededor todo tipo de tentación, pero al final no soy víctima. Yo decidí pecar. Sí. Esto es muy importante, la responsabilidad personal. Sí, el Señor está citando que hay a nuestro alrededor de verdad algo terrible, pero lo más grave es que le permito, le tolero. Tengo esta doctrina. Hay quienes sostienen que no es una mujer físicamente, ¿sí? Sino que es precisamente el recuerdo de aquella mujer en el libro de los Reyes, precisamente casada con un judío, con un rey judío, ¿sí? Acab, con Acab, casada con Acab. ¿Y qué hizo la señora? Pues engañar a su esposo, construir los templos de sus ídolos en tierra santa, en tierra de Israel. Y aún a su marido, pues le sacaba para los sacrificios. Sabemos el destino porque creo que no sabías lo anterior, No, pero el no. final sí te lo sabías muy bien, ¿verdad? Sí. Acabó Se la comida por comen los los animales. Perros. Ay. Sí, que no quedó nada. No, sí, sí, sí las quedó. plantas. Manos y pies. Es terrible, no entiendo el simbolismo, no me voy a meter a Es eso. un símbolo de perversidad, ¿no? Aquí que se usa en Apocalipsis. Exactamente, de engaño. De engaño y también de maldad. De maldad. De manipulación. De todo. De- Pero de todas maneras, yo de todas maneras les llevo, hermanas, porque la palabra nos lleva
a la responsabilidad personal. Yo estoy de acuerdo. Ajá. Es Sí, sí, importante, sí hay manipulación, sí hay maldad. Ay, es que el pastor me hizo pecar. No, el pastor no te hizo pecar, el que peca eres tú. Sí, claro. Es que una vecinita me invitó y me... No, Y Está nos como agarraron Adán, ¿no? el domingo. está como Adán, gracias, ¿verdad? La mujer que me diste. No fui yo El el acusador. responsable, sino asignarla a otra persona. Entonces, aquí nos habla de algo, de una advertencia muy importante. Porque ¿qué cosas son las que enojan a Dios? Dice, para empezar, se dice profetiza. Acuérdense que esto está añadido, Sí. pero Profe. profeta es el que habla de parte de Dios. Entonces, para empezar, dice que habla de parte de Dios. Ya desde ahí se está atribuyendo cosas que no le fueron asignadas. Número 1, enseña. Es decir, el verbo original es adoctrina. ¿Sí? Y el adoctrinamiento es muy sutil. El adoctrinamiento siempre va a ser, no de manera, adora a Satanás. No te preocupes, no va a venir así. Va a venir sutilmente. Va a venir en pequeñas dosis. De tal manera, ¿sí?, que tu espíritu, tu alma, y hasta tu cuerpo lo vaya asimilando. ¿Sí? Al grado de que llegues a manifestarlo en las obras que todo el mundo ve. Aquí habla del, lo primero viene es la fornicación, primero la espiritual. Claro. Primero viene la fornicación espiritual. ¿Qué es esto? Empezar a aceptar doctrinas, ideas, ideologías, culturas engañosas, parecidas, pero con ligeros cambios. Acuérdense que Satanás es un copión de primera. Entonces copia las cosas de Dios y luego las pervierte, las modifica. Y un poco de levadura. En la mano. Un pequeño desvío en un barco, en el timón, bueno, vas a dar a la Antártica. Los cohetes. Cualquier, ¿sí? Alguna nave espacial, un avión, nada más, ya fue a aterrizar no sé a dónde. Ay, pero si nada más fue un grado, con un grado. Un poco de levadura. Y entonces así empieza, dice, le permites, la toleras que enseñe. Ay, mira, como que ahorita se le pasó la mano y como que enseñó. Estas doctrinas, aquí algunos estudiosos hablan acerca de la presencia femenina dentro del liderazgo de la iglesia. ¿Sí? Y esto el pueblo de Israel lo ha bloqueado, lo ha negado, no lo permite de ninguna manera. Entonces, esta parte, esta presencia femenina, esta parte además hormonal, ¿no?, que está permitiendo, obviamente va a dar un cambio. Va a dar un cambio a la perversión. Eso no quiere decir que todas las mujeres enseñan para pervertir. Pero el problema es cuando no hay discernimiento y cuando nada más hacemos obras. Tenemos fe, pero nos falta discernimiento. Tenemos fe, pero no reconocemos o no conocemos plenamente al Dios verdadero. Sí. Nada más conocemos la práctica exterior, pero necesitamos conocer a Dios. Y aquí nos habla de que esta mujer enseña y engaña a los siervos y los enseña a fornicar primero espiritualmente. ¿Qué es esto? A aceptar, a dejar que se introduzcan ideologías extrañas, ajenas. ¿Dónde dice en la palabra? Pues no dice, pero sí como que da a entender. Y ya empiezo a asimilarme, a tragarme estas ideas, ¿no? Entonces, pequeñas dosis para engañarlo, llevarlo a fornicar espiritualmente, a transformar, a darle a Dios la espalda. Y ya después empiezan, dice, a comer cosas ofrecidas a los ídolos. Esas ideologías primero fueron ofrecidas a los ídolos. Las ideologías fueron ofrecidas.
dice que seduce a su pueblo, o sea, dice, y yo estoy viendo la palabra, lo que significa seducir, dice que es atraer, enamorar, utilizar y usar trucos para atraer a la gente, o sea, es sutileza, es despacito. ¿Qué nos deja ver esto, mis amadas? Que las características muy hermosas que Dios reconoce en esta iglesia, en el versículo anterior, no son suficientes. El amor, la fe, la perseverancia, la búsqueda de la santidad, el crecimiento. servicio, la paciencia. ¿Qué nos falta? Temor de Dios. Nos falta temor de Dios, por eso se presenta el Hijo de Dios. Nos falta temor de Dios. ¿Qué más nos falta? Discernimiento. ¿Qué más nos falta? Porque a veces decimos, oye, no, esta iglesia con estas características es perfecta. No, mis amados. Conocimiento. Nos falta conocimiento. La palabra viva en nuestra vida, porque el pueblo se perdió, fue seducido por falta de Conocimiento, obediencia. Ha perdido el poder de Dios. Aquí no habla. También amor. No, el amor ya lo tenía, porque se lo alaba el Señor. Ah, pero el temor, sí. Ya lo dijo Sonia acá. Ajá. Entonces, están faltando elementos y el Señor está hablando. Y a mí me maravilla, de verdad, el Dios de misericordia y de gracia, que dice en el versículo 21, y le he dado tiempo Para que se arrepienta, pero no quiere. a ella, es decir, a toda esta gente que sigue, toda esta población que sigue la doctrina de esta feminoide, ¿sí? Feminista, claro. más bien, ¿sí? Feminista. Que se arrepienta, pero luego Pero no quiere. No, no quiere. Ella es feliz. no es feliz, pero no quiere. Así. No quiere. Se autojustifica. Se justifica así, amada. También en esa época fue cuando por dogma de fe De fe. o no sé cómo le llamen, decretaron y nombraron a María como la madre de Dios. Ujú, sí, Entonces ahí está la presencia también feminoide, ¿no? claro. Claro. Sí, no, hay muchos, ya no les quise leer todo lo que viene después. Dice en Hechos 15:20. Hechos 15:20. Relacionado a estas pocas cosas que tiene el Señor. Dice, sino escribirles que se aparten. Aquí es cuando viene el primer concilio en Jerusalén. ¿Se acuerdan cuando estudiamos el libro de los Hechos? El primer concilio en Jerusalén. A ver, Pablo fue a reclamar que están predicando. Están exigiendo que se conviertan en judíos y ya después podrán ser cristianos. No es así. Entonces habla. ¿Cuál fue la doctrina básica en la que, llenos del Espíritu Santo, acordaron los apóstoles que sería el consejo para la gente? ¿Qué es lo que debía de ser? Dice, escribirles que se aparten. El problema es que apartarse de las contaminaciones de los ídolos es apartarse de la doctrina de Jezabel, ¿sí? Y de fornicación espiritual y física. No hay justificación alguna, ninguna, para la fornicación. Ninguna. Es que se aman. Los jóvenes de hoy, ¿no? Sí, así. Es que se aman. Es que se aman. Sí, sí, es Es cierto. que su marido no la atiende, pero el vecino sí. De fornicación y de ahogado, acuérdense de animal estrangulado y de sangre. Eso es todo. Pero con ese todo, los de Tiatira, Ajá. pues salen perdiendo. Porque lo primero que les dice, que se aparten de toda contaminación. Y justamente con la señora, ¿verdad? Tienen toda contaminación. Vemos aquí, me estoy yendo un poquito más rápido.
Dice, y les he dado tiempo, le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no ¿Quién? ha querido. ¿De qué nos habla esto aquí? De rebeldía. Rebeldía, Dureza de corazón. dureza de corazón, Desobediencia. desobediencia, falta de fe, duda, ¿sí? Rebelión, creerse el primer pecado, dice que, y seréis como Dios. Y le he dado tiempo para que se Pues arrepienta. yo arrepentirme, pues si yo soy como Dios. de su fornicación. Tengo todo a mis pies. Eso no tiene nada. Yo la arrojo en cama. Sí, y en ha de pensar. Dice Eso es el lo que Señor, decimos. No, pues eso no tiene nada de malo. Romanos, en Romanos 2:4. Voy a leer desde el Está bien 3, pesado, está bien duro. sí, 2. No, desde el 1, pues ya que. No puedo, no podemos dejar de ver los contextos, hermanos. Romanos 2:1. El justo juicio de Dios, dice el título de este párrafo. Dice, y por lo cual eres inexcusable, oh hombre o mujer, cualquiera que juzgas. Dice, porque en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque lo mismo haces tú que juzgas. Dice el 2, mas sabemos que el juicio de Dios es según la verdad contra los que hacen tales cosas. Y el versículo 3, y piensas esto, oh hombre, que juzgas a los que hacen tales cosas y haces las mismas, que tú escaparás del juicio de Dios. ¡Auch! Ya empieza a pisar los deditos. Porque podemos decir, no, bueno, esto es de Tiatira, ay, no, qué bueno que ya se acabó la Edad Media, no, ya no vivimos nada de eso ahora, ya no hay Jezabeles ahora. Pero quedó el espíritu. Gracias, pero quedó el espíritu. Claro, sí, siempre fue existe. el espíritu de Jezabel. Y dice el versículo 4, y es a donde quiero que pongan su ojo. Y o menosprecias las riquezas de su benignidad y paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. El problema es que ¿por qué no se quiso arrepentir? Porque ignora esto. Claro. Porque una personalidad contaminada, seducida, atraída, ¿sí?, por este espíritu de Jezabel, por esta doctrina engañadora, no ha entendido la benignidad de Dios. Porque esa es la que nos lleva al arrepentimiento. Y dice más adelante, hermanos, es que Romanos de verdad, híjole, son de esos dolorcitos que dices, híjole, sí duele, pero pues síguele, ya ni modo. Mas por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el gran día de la ira y de la manifestación del justo juicio de Dios. Ya no les digo ahí ustedes. Pero el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Y eso mismo lo va a decir en unos 2 versículos más. Lo va a decir Apocalipsis. Sí. Porque Dios no puede ser engañado. No. Lo que siembres, Cosechas. Dios no puede ser engañado. No. Lo que siembres, cosechas. Y Dios es misericordioso y bueno para esperarnos, para tenernos paciencia. Está esperando. Pero el juicio, Para la ira. El final va a llegar. El final va a llegar. De hecho ya se ve más rápido todo, ¿no? Como que antes tardaba, lo va a pagar y ahora como que la gente... No, ¿verdad? ¿Sí? Así es. Así es. Entonces, Él permite esto y nos dice claramente que no menospreciemos las riquezas de su benignidad. Cada vez que tú te arrepientes, verdaderamente hay algo, una transformación en tu corazón, sabes que fue la benignidad de Dios. Que te lleva al arrepentimiento. Así es. Es ese dolor interior que dice, Señor, no puede ser, no lo quiero más. El problema de esta iglesia es que tolera
el pecado. Y un hijo de Dios, no es que es que es por respeto, para tener tranquilidad y todo. El hijo de Dios aborrece el pecado. Porque si no lo aborreces, Lo amas. lo empiezas a tolerar Es parte de- y acabas al rato amándolo, justificándolo, acariciándolo y practicando. Y ahí sí ya. O permitiendo. Sí, no, bueno, lo permites, pues primero tolerándolo, pero finalmente te va a venir. Consintiendo, exactamente. Consentir, a veces Aceptando. primero es así. Aceptándolo. Pues Mis aquí amadas, lo pero dice esto es en el una llamada de 23. atención porque Ahí lo dice. Y a sus dice, hijos se le déjeme regresarme donde estaba yo, en Apocalipsis 2:22. Dice, he aquí, le he dado tiempo para que se arrepienta, estoy en el 21 de la fornicación y no se ha arrepentido. Ahí va la consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia? Este es un simbolismo muy, muy fuerte, muy confuso, muy extraño. Vamos a verlo. Ella aquí yo la he hecho en cama con los que adulteran con ella, perdón. Y en gran tribulación. Y en grande, y en muy grande, dice esta traducción, muy grande tribulación, si no, de nuevo, ahí está la misericordia de Dios, si no se arrepiente, se arrepienten, porque habla de ella y de los que adulteran con ella, Claro. ¿sí? De la doctrina y los que participan de ella. ¿Quiénes son los que participan? Pues todos los ecumenismos, ¿verdad? Ujú. Que están en la misma cama, perdón por la... porque Sí, así sí. lo está haciendo el Señor, ¿sí? Simbolismo. Con la fornicación, el adulterio espiritual, están en lo mismo. Toda la fe nos lleva a Dios, Todos los caminos. todos los caminos. Eso, ¿saben qué? Eso es dicho de Roma, Ajá. porque Roma era constructor de caminos. Y entonces, Todos oye, los ¿cómo caminos llego a llevan a Roma? Roma. El camino que agarres, todos te van a llevar a Roma. Y de ahí se agarró. De nuevo. Roma. Nos habla aquí, en este, dice, y yo la he hecho en cama, dice, en grande tribulación. Ahí está hablando de un juicio si no se arrepiente. Está hablando de un señalamiento. Mire que dice Apocalipsis 2:24. Ya dice después, viene un rayo de esperanza. Siempre hay un remanente. ¿Cierto? Pues el 23 está fuerte, ¿no? Y a Ajá. sus hijos se iré de muerte. Perdón, estoy saltando ese pasaje. Uno de sus castigos principales, ¿cuál va a ser? Sí. Heriré a sus hijos. ¿Sí? Entonces va con la descendencia. ¿Por qué hace o permite Dios esto? Porque llevan la semilla de la maldad. Así es. Pero está hablando de sus hijos espirituales. No, hijos físicos también, todos, sí. ¿Verdad que es todo? Pero Hijo. Los hijos no llevarán el pecado de los padres. no. Eso sí. No. Sin embargo, también dice la palabra que los padres comieron las uvas agrias y los hijos son los que sufren la dentera. Pero se mencionará El pecado Que de no los padres juzgará sobre a los los hijos por lo que hijos. hicieron los padres. Dice, Pero sí padres, estamos a menos que ustedes Sin digan embargo, lo que llevan a la semilla de palabra de Dios dice. Ay, no. La palabra de Dios Vámonos ya. que no juzgará a los hijos Por los culpa de pecados de los padres. padres. Ok. Eso es correcto. Y se los leo en Ezequiel. Así No, es. está bien. No, sí. Esto está bien, está bien. A un hijo no le va a juzgar porque el papá se metió con la vecina. No. Pero el espíritu que hubo en el padre lo va a Pasa. enseñar a su Al hijo, rato el hijo se va a echar a la a casa. menos que el hijo reconozca al Señor y renuncie a toda El hijo especie puede ser de enseñanza. peor o puede mejorar su vida.
pero no mágicamente. Pero no textualmente puede No, juzgar por culpa no. de los No, 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 No. Sí. O sea, porque muchas veces se malentiende que son herencias que se traen por culpa de los padres. No, espérame. Hay Ajá. enseñanzas, No, sí hay, ¿no? hay enseñanzas por parte de los padres. Sí las hay. Que no Ejemplos. ejemplos que no entendamos los Así hijos, es. pero ya es responsabilidad individual, sí, individual. Sí, pero el espíritu No, que claro. te genera. Por eso digo, no somos claro. víctimas, por eso no es que, ay, es que me sedujo, ay, es que yo lo heredé de mi papá, de hijo de tigres pintito. No, sí lo aprendí y no vi otra cosa en mi casa más que eso. Y trata que sigas haciendo, Que le llaman pero cuando promiscuidad Dios por los te niños que, o presenta sea, en tu vida el camino que lleva ven que los papás les está, o sea, fuera de la de hacer voluntad de Dios, viven en tiene la que costumbre. tomar el consejo de Dios y Y que es normal. y dejar todas las enseñanzas que por Un hábito de vida ya. por costumbre, por lo que haya sido, no pueden seguir así. Pero es una decisión personal y además que tiene que ir acompañada de una perseverancia. Cristo dice, toma tu cruz cada día. Es decir, la obediencia es cada día. ¿Por qué? Porque, esto no está en la Biblia, pero los fantasmas de los pecados de mis padres me persiguen. O de los pecados, ¿sí? De la enseñanza, ya hay quien lo llama enseñanza, mal ejemplo, malos hábitos, ¿sí? Patrones conductuales, dicen los psicólogos, ¿no? Entonces me persiguen y, hijo, yo no te enseñé nunca eso, ¿sí? ¿No? A la mujer ni todo el amor ni todo el dinero, y ponemos patrones que queremos que se vuelvan a repetir, sí. Dios no se le escapó nada, porque te educa a tu hijo y él no se apartará de él. Y a mí, instruye, tú eres viejo, no se apartará de él. Así Pero es. cuando no conoces de Dios, o destruyes, ¿no? Eso sí, cuando eres cristiano, pues sí. No, ojalá todos hubieran sido cristianos como naciones. Te puede desviar el hijo a hacerse con No, y ahí te va la otra. Y aún así puedes seguir dando mal ejemplo. Sí, claro. También con sus hijos. Y peor aún, porque entonces ya el hijo está más confundido. Pues no que ya habías cambiado. Pues no que Cristo hace la diferencia. Sí, sí. Ouch. O cuando se van los hijos, ¿por qué se irían? Que no me llegue. Ciertamente Dios traerá juicio. No es a ver, tráeme a tu papá a ver qué dice de no. No es a ver, No es como en la escuela que el niño hace algo y te manda a llamar a ti. a los ¿no? papás, claro. Porque bueno, están bajo la tutela de uno, pero delante de Dios, individualmente, es Así es. Pero sí te va a dar, te va a llamar a cuenta saber qué hiciste con tu familia. Ah, claro, Ah, no, sí. no, porque ese ya es parte de ejemplo, la les diste, responsabilidad les humana. pasaste lo que te dio. A ver, Ruth tiene una cita, por favor. A ver. Somos influencia. 100%. Bueno, 90. ¿Sí? Que si no nos arrepentimos, entonces el castigo es mataré a tus hijos. ¿Por qué? Porque la sentencia de Dios es, o sea, si lo tomamos muy a la ligera, Así es. pero ese es justo, es santo, no puede ver la maldad, no puede ver el pecado. O sea, si se repite en generación y en generación y en generación, cuidado, porque entonces nos va a exterminar, no nada más nos va a matar. Por aquí dice al final, y le daré a cada uno. Ahí dice, a cada uno. Lo que siempre. Y no diremos, ay, qué malo es Dios. No, cosechas lo que sembraste. Esa es la justicia de Dios. No es que Dios le suba 3 grados más al fuego del infierno. No, el fuego es el mismo.
Es que para este sí pónselo más caliente, porque fue muy Sí. malo. No, Hasta uno opina, ¿eh? es Como que el le... mismo. Pero entendamos que el juicio de Dios está basado en que Él da las advertencias, por eso nos está hablando. Él da las advertencias, Él nos muestra, Él reconoce, nos dice, hey, aguas, cuidado, esta parte está fallando, estás tolerando, estás permitiendo, te estás dejando seducir, cuidado, nos advierte, pero también nos dice cuál es la consecuencia. Ahora sí que esto no está en la Biblia, pero al buen entendedor, Las palabras. finalmente responsabilidad personal. Que no falte el conocimiento, Así es. porque si no Sí. vas a estar de Ese tema está muy fuerte. empírico y vas a estar Se arrepiente uno. inventando lo que Dios quiere, ¿no. Sí se puede. Y sobre todo, siempre el ser humano se va a Tiene que pagar nuestros hijos por los Jezabel es lo que hacía. Así es. Se autojustificaba. Y convencía al marido, pero y el otro, sin una fe firme, siendo Es real. judío, pero sin fe, siendo judío. Así es. Pues es que salen. Ajá. Pero siendo de la descendencia, de haber aprendido, de haber conocido que Dios solo hay uno, en fin, y que solamente a Dios se le adora, a Dios se le ofrece sacrificio, nada más. Y el Señor, ¿qué le pasó a Salomón? Bueno, luego hablamos sobre nosotros. Ay, bueno. Atenta contra los hijos, porque saben que es lo que más quieren. Así es. Así es. Pero es una especie de matriarcado precisamente simbolizado por la iglesia dominante. En hecho también lo que nos habla de Ananías y Zafira. Claro. ¿Sí? Y nos habla de la cena del Señor. ¿Cuántos han muerto? Por no ¿O discernir. cuántos están enfermos? Por no discernir el Nos cuerpo habla de también Cristo. de que ha llegado ese tipo de acciones de parte de Dios para la iglesia. Por supuesto, por supuesto. Déjenme avanzar, por favor. Acuérdense que es la más larga esta parte, pero no quiero dejarla incompleta ni en dos partes. Dice, empero el 24, pero yo digo a vosotros y a los demás que estáis en Tiatira, cualesquiera que no tienen esta doctrina, los que no la tienen, los que no la han consentido, los que no la han tolerado, los que no la han aceptado. ¿Sí? Que dice, yo enviaré para vosotros. Dice, y que no han conocido las profundidades de Satanás. Qué duro este pasaje. Y decimos, no, esto nada más la bruja de satánica de. No, hermanos. Conocer las profundidades de Satanás es cuanto más alejados estamos de Dios. Esas son las profundidades de Satanás. Estar alejado de Dios, haber sido un siervo de Dios y haberse apartado totalmente. Esas son las profundidades de Satanás. Dice, los que no han conocido. Hay quienes dicen, los alcohólicos usan mucho esto, es que hay que tocar fondo. Es cierto, a lo mejor sí, pero algunos no regresan del fondo. Ahí se quedan. Claro. Ahí se quedan en el fondo. ¿Sí? El hijo pródigo dice, reconoce, ¿no? He pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Entonces viene el arrepentimiento. O sea, sí, fue con las algarrobas de los cerdos Así y es. todo, pero regresó, ¿no? Fue dado a reconocer su pecado, Así es. su lejanía con Dios, y decir, reconocer que al que primero perdió fue Así es, Dios. así es, mi amado. Algo muy hermoso que dice aquí, a todos estos, porque hay un remanente, no les pondré más carga. Aquí Jesucristo lo vuelve a corroborar en la palabra, venid a mí los que estéis trabajados y cargados. Dice, mi carga es ligera y mi yugo es fácil. Ya no les voy a imponer otra carga, es decir, ahora tienes que hacer esto, o ahora te tienes que convertir en... No, si ya pasaste por este filtro de no aceptar, de no tener esa doctrina de Jezabel, de no haber conocido o no haberte dejado llevar a las profundidades de Satanás, no va a haber más carga. ¿Sí? No va a haber. Además, la palabra del Señor también nos dice que no seremos probados más allá de lo que podamos resistir.
no seremos probados así. Y Dios es fiel hasta el día de hoy. No, es que yo ya no aguanto, no se aguanta. En consejería muchas nos dicen, hermana, es que yo ya no aguanto, no, se aguantas más. Todavía aguantas, ¿no? Sí, sí. Otro poquito. Porque ¿cómo? Es el último jalón, ¿Sabes pero cómo espera. sabes que todavía aguanta? Porque no se ha arrepentido. Ah. Sí. Está muy bueno eso. Ups. Porque no se ha arrepentido. Estoy hablando de consejerías que han pasado, ¿eh? No, ustedes no crean nada que ver con el grupo. Pero nada. Sí. Es que de verdad ya es insoportable la situación. Pero, ¿y delante de Dios cómo estás? No, pero es que Dios me tiene que cambiar, tiene que cambiar mi situación, no a mí, a la situación. Sí. No hay arrepentimiento, entonces mi respuesta es, ¿todavía aguantas más? Sí. Dios no te va a probar más de lo que puedes resistir, pero me dejas ver que todavía aguantas. Todavía, o necesitamos más pruebas. Apretura. Ahí duele. Empero, aquí viene una recomendación primorosa, mis amados. ¿Qué cosa dice ahí? No, pero lo que No. tenéis, retenedlo hasta que yo venga. ¿Qué es lo que tenía esta iglesia? Pues el amor, las obras, la fe, el servicio. Y que Y no el haber había sido cedido. valientes y no Y que haber no caído en la doctrina de Jezabel. Lo que tienes, reténlo. Reténlo. Hazlo producir. No te contamines. Exacto. Hay que ser Reténlo. radical. Sí, pero aquí nos habla de exactamente de no contaminarnos. O somos o no somos. Nos Ahí dice, viene una promesa reténlo. hermosa. Perdón, hermana, sí. Ahí viene una promesa hermosa. Sí. Y al que venciere, Y al que venciere, no, pero primero, antes. Dice, y al que hubiere vencido, sí, al que persevera. Acuérdense que cuando dice vencido es al que hubiere perseverado hasta el fin y hubiere guardado mis obras. Recuerden que cada que dice guardado, no es de guardar abajo del brazo, en el librero, en el cajón, en la memoria, no. Dice resguardar. El verbo guardar, que se traduce al español, en realidad es resguardar, montar guardia en defensa de esto. Cuando nos dice la palabra que guardemos la fe, no es meterla en un cajón o en la memoria, ay sí, yo tengo fe, me acuerdo de que tengo fe. No, es resguardarla, montar guardia sobre la fe. Y todo lo que quiera venir a poner en duda, a mover mi fe, lo defiendo, o sea, defiendo mi fe. Y aquí no vienes, aquí no me mueves. Es resguardar. Dice que guardemos o resguardemos. No, nos dice las obras, dice, pero dice mis obras hasta el fin y yo le daré poder sobre las gentes. ¿Por qué esta promesa? ¿Qué es? Para que nos crezcamos, autoridad sobre las naciones y que regirás junto con Cristo con vara de hierro. Esto ya es para el futuro. Y el futuro, cuando en la etapa del milenio, la interpretación escatológica, donde nos dará autoridad sobre las naciones. ¿A qué se refiere esto, mis hermanos? Ajá. A ver, aquí el Señor tiene que hacer una selección de personal con mucho escrutinio. No va a seleccionar al juez de las naciones, al gobernador de las naciones, como los tenemos ahora. Puede ser pastorear también. Así es, también habla de pastorear. Sin embargo, cuando habla de la vara de hierro, habla de regir. Habla de gobernar y de juzgar también, ¿sí?
Claro que al pastorear también tú tomas decisiones. Al pastorear también tú ejerces autoridad. Para eso es el callado y la vara. O sea que en ese tiempo también a la gente que sea fiel hasta el final y guarde todas las cosas que aprendió, también le va a dar la facultad de pastorear, de enseñar, Así de es. participar. Correcto, sí. Pero también, pero el enfoque aquí, acuérdense cómo se presentó Cristo al principio, como el Hijo de Dios, que tiene ojos, llama de fuego. No, sí, no temamos eso. Qué bueno que se presenta el Dios soberano de autoridad, porque Él mismo me está diciendo que me va a dar autoridad a mí. Es como hoy los ángeles, todo se sujeta bajo el poder de Dios. Sí, Y en ese entonces posiblemente tengamos misiones por parte de Dios específicas de lo que tenemos que hacer. Y en base a lo fiel que podamos ser en este tiempo, Dios pueda delegarnos ciertas funciones para ejecutarlas. Sí, pero aquí dice claramente el requisito para este empleo, vamos a decirlo, es al que persevere y guarde sus obras hasta el fin. Entonces el requisito, O sea, para atrás ni para atrás. no. Sí, es solamente el que persevera, son los que van a regir, son los que van a gobernar y pastorear y enseñar, o como lo quieran ver. Acuérdense que Él nos hizo reyes y sacerdotes en Cristo. Es como cuando ves una solicitud y solicita un contador auditor. Pues si yo no lo soy, no voy a ocupar ese Pero mucha gente y hoy los han incapacitado a decir, y muchos cristianos también, pero aprendo rápido. Usted contráteme y yo aprendo rapidito. Aquí aprendo. ¿Sí? Por eso el Señor dice, yo le he dado tiempo para que empiece por el primer paso, que se arrepienta. Y después del primer paso viene el segundo. Tiene que perseverar, tiene que aprender, tiene que tener conocimiento. Y luego todas las obras del Señor. Los que no. ¿Qué otra recompensa viene? Porque está muy... La estrella de la mañana. Y yo le daré, ¿qué es? Yo le daré la estrella de la mañana. ¿Qué es la estrella de la mañana? El nacimiento. La salvación. O sea, La estrella de la mañana es la última estrella que se alcanza a ver cuando ya está abriendo la mañana. Nuevo día. Nuevo amanecer. Es el recuerdo de que la noche queda atrás. La estrella de la mañana. Esa es la Por eso la senda de los justos es... Como la luz de la aurora que va hasta que el día sea perfecto. o sea, hasta que Jesucristo esté formado totalmente. en nosotros, hasta que alcance la estatura del varón perfecto. Se me hace que yo ya no tengo tanto. Ay, sí, no, ya no tengo tanto tiempo para eso. Así es. Así es. No, sí tenemos, claro. La luz de la aurora, déjeme darle otro pasaje. Sí, vamos a Segunda de Pedro 1, 19. Se las di en Proverbios 4, 18. ¿Segundo qué? Segunda de Pedro. No, hay segunda de Proverbios. Pedro 1. 19. Sí, hay. Tenemos también la palabra profética más segura. El A cual ver, hacéis bien Mireya está descargar. leyendo y nadie escucha. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Qué bonito. Es lo de la estrella de la mañana. ¡Claro! Hasta que él crezca en ti. Mi vida no va a estar alumbrada, yo no voy a ser luz del mundo. Acuérdense que somos llamados a ser luz para el mundo. Si Cristo no alumbra primero mi vida, porque Él es el lucero de la mañana. Él es esa estrella de la mañana, mis amados. Era ¿Sí?
Déjenme ver, les Segunda, contextualizo. 1:19. Pero dice te daré la estrella de la mañana. Si es Cristo la estrella, ¿qué significa que nos dará la luz? El amanecer. El nuevo Interesante, ajá. Exacto, el nuevo Claro, Él nos va a dar, nacimiento pero no nos está da más hablando. la luz, es la estrella de la mañana. Oye, yo estaba leyendo Una nueva vida, una nueva ayer, visión y donde y un dice nuevo que futuro. que habla de autoridad sobre las naciones, pero también nos dará luz. ¿No será que Dios aparte nos dará la sabiduría para regir esas autoridades? Seguramente, claro. A ver, Cristo es el que va a regir, y hay otros pasajes donde dice que Él va a regir con vara, es decir, y dice ahí que va a cascar, a romper, ¿sí? ¿Qué cosa? A todo el pecado. Es un juicio. Es un juicio claro. en el milenio, ¿sí? Él va a juzgar, pero nosotros juzgaremos con Él. No podemos juzgar si Él no nos alumbra. Pues no, obviamente no. Yo no quiero que me dé su sabiduría, yo quiero que esté en mí. Totalmente, sí. Sí, es Cristo en mí, por eso nos dará. Nos dará. Déjenme leerle nada más, ahí mismo en Apocalipsis 22:16. Uno de los yo soy, y también hicimos un estudio sobre los yo soy, ajá, de Jesucristo. Y es uno de los que a lo mejor nos costaron un poquito más trabajo porque están en el Apocalipsis 22:16. Yo Jesús, Ruth, ¿lo puedes leer, por favor? Yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. ¿Sí entendemos quién es la estrella resplandeciente? Y solamente por medio de la Cuidado porque salvación. muchas veces decimos yo tengo a Cristo. Solo el que persevere hasta el fin, el Señor se lo dará. ¿Sí? No podemos así tener. Podemos vivir, seguir, amar, imitar, pero Sí, claro. Pero tenemos que perseverar. y así guardar es, así es. hasta que venga. Pero recordemos, mis amadas, no es por medio de las obras como lo empezó a hacer esta doctrina jezabeliana, que empezó a decir es por obras. Vamos a meter rituales, vamos a meter actos para que tú sientas que como que te estás ganando el cielo, que te estás ganando la aceptación de Dios. No, pero No gente es- lo hace, ¿eh? Sí, que hay gente, ¿verdad? Que hay gente que hace. Por obras, sigue por obras. Sigue estando al día de hoy, aún en la iglesia evangélica. Sí, cree que por obras. Hay gente que porque ¿Sí? sirve en la iglesia. O yo ya. mismo con mi Porque va provocador ideología, todavía. hay gente que cree que dando regalos se gana el amor de otros. Estamos preparados para las buenas obras. Ah, no, eso es otra, Esas sí. preparadas. Así es. Esa es otra cosa, pero no hay la distinción. Pero No. tus motivaciones pueden Ya me entró la Así duda. Sí, ya estamos es, necesitando así dinero. es. Pueden ser obras. Hay un versículo que dice que aún nuestras buenas obras van a ser pasadas por fuego. Pero ahí son como otra cosa. Por eso dice, ve cada uno cómo sobreedifica sobre la roca. Unos edifican con heno, madera, hojarasca. Otros sobreedifican sobre la roca con oro, plata, piedras preciosas. El fuego va a pasar parejo. Dice, en unos quedará lo que porque sobreedificaste con buen fundamento, con buenos materiales, con materiales finos. ¿Sí? Y en el otro, pues la hojarasca, el heno, la maderita, pues se va a quemar. Dice, pero si quizá, dice, ahí, dice, será salvo, porque está sobre la roca, pero su obra quedó aniquilada. porque son tan sutiles las motivaciones que podemos tener
servir, que pensamos que porque estamos sirviendo, estamos bien con Dios, ¿no? O podemos pensar que si yo hago tal o cual cosa, voy a simpatizar más con el Señor. Y a veces nos llevamos toda nuestra vida cristiana, a lo mejor en un ministerio por años, pero realmente nuestra motivación está bien distante de la voluntad de Dios. Por eso van a ser probadas. Y por eso dice que lo que Dios quiere es nuestro corazón. Pero ¿para qué lo quiere? No para conservarlo como está. No. Transformarlo. Quiere tu corazón, pero agarrarlo con pinzas y transformarlo en lo que él anhela, precisamente su visión de un corazón perfeccionado. Que no nos conformemos a este mundo, que es lo que luego Y pasa. Tiatira, sacrificio. El problema va de nuevo. ¿Tenemos algo de Tiatiras en nosotras? Sí. Sí. Claro. Sí, mis amadas. Y sobre todo las mujercitas. Tanto que me doliste cuando naciste. Tanto que me he sacrificado. Tanto que me he sacrificado. De la boca me he sacado el alimento. ¿No? De verdad. Hermanas, hay cada tragicomedia que nosotras hacemos y a veces no lo decimos, pero sí lo pensamos. Sí. Eso es un espíritu de Tiatira. Estoy pensando que por obras. No, bueno. ¿Qué le pasó a aquel que entró al templo y le dijo, Señor, yo, mira, diezmos, ayuno, oro, mañana, tarde y noche, no soy como esto, no soy como este? Ese es el espíritu de Jezabel, ¿eh? Ay, qué horror. Nosotras ese espíritu. Soberbia. Sí, soberbia espiritual. Hay 6 cosas aborrecer que le haya perceptible. Y a lo que hay detrás de ellas, hermanos. Y Proverbios solamente, 6. porque muchas veces ni nosotros las detectamos. Dios sí sabe las intenciones de los corazones. Ah, sí lo he visto. Señor, muéstrame. Por eso muchas veces nos muestra y decimos, ay, no, esta palabra no es para mí. Los ojos altivos. O la oímos en una la gente que le enseñanza. da Ay, la como no sangre vino mi inocente. suegra, porque de verdad, bien que le hubiera. Pero es para ti. Para que la compartas, ¿no? Sacrificio continuo. Pero pensemos, ¿a quién estamos sacrificando? ¿Al Dios verdadero? ¿Y qué estamos sacrificando? Porque había quienes sacrificaban animales perniquebrados, manchados, sacrificios no gratos a Dios. Obras muertas. Obras muertas. Señor, líbrame. Líbrame de caer en esta doctrina que me puede seducir por mi feminidad, Orgullo. por mi orgullo, por mi soberbia, por mi pecado, punto. Por mi ignorancia. Por mi ignorancia. ¿Qué tal si transformamos eso en una oración ahorita? Ay, sí. Y entendamos, cuando cierres tus ojos delante de ti y tiemblan, está el Hijo de Dios, con ojos como llama de fuego y pies de bronce bruñido, donde te vas a ver reflejada, pero hasta que estés a los pies de Cristo. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, gracias, Señor, porque con temor y temblor, pero con confianza, Señor, nos acercamos a ti, sabiendo que estamos delante del Hijo de Dios, por medio de ese Hijo poderoso, soberano. Estamos delante de ti, Padre eterno, primeramente como esta iglesia que le reconoce, Señor, tantas cosas, pero Señor, aún hay cosas que hay ocultas en nuestro propio corazón que hemos escondido, Señor, como la levadura
y también aleudado, Señor, aún esas obras. Perdónanos primero que nada. Perdona, Señor, porque creyendo que ofrecemos sacrificio al Dios vivo, Señor, no estamos sacrificando al Dios verdadero. Tú te agradas, Señor, no de sacrificios ya de sangre y de machos cabríos. Tú te agradas del sacrificio de alabanza, de ofrecer fruto de labios que solamente confiese tu nombre y ningún otro nombre, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, nombre sobre todo nombre. Señor, ayúdanos, llévanos al arrepentimiento, Señor, y hoy nos acogemos a tu benignidad, que es la que nos guía al arrepentimiento, Señor. Sana nuestro corazón, sana nuestra tierra, sana nuestras familias de toda perversión, seducción, Señor, a desviarnos de tu camino, Señor. Disfrazadamente, Señor, y de muchas maneras. Límpianos, Señor, de toda contaminación y sea tu Espíritu Santo morando, limpiando, purificando con fuego abrasador, Señor, nuestros corazones cada día. En el nombre de Cristo Jesús, Padre eterno, te rogamos que podamos ser hallados como tú nos pides, perseverantes, vencedores, Padre, para recibir, primero que nada, la estrella de la mañana. Recibir esa luz, esa plenitud, esa autoridad, ese poder, no por mérito, Señor, sino porque Cristo lo ha compartido con nosotros. Gracias, bendito Señor. Pero también gracias porque tú nos permites, Padre, aún en el futuro, tú nos dirás, Padre, para regir naciones, para pastorear naciones, para guiarles, Padre. Pero desde ahora queremos servirte, pero con una intención pura y santa, motivada por tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Amén y amén. Asimismo, vamos a orar por los